Y vamos a visualizar una pantalla donde vamos a trabajar. Bueno, como les decía, vamos a trabajar con la desigualdad de Chebyshev, que sería el último tema que nos queda de la unidad 6. Este tema se refiere básicamente al cálculo de probabilidades cuando se desconoce totalmente la distribución de la variable en la población. Y se conoce básicamente los parámetros media y varianza de la variable. En consecuencia, se plantea una desigualdad, por eso es su nombre, desigualdad de Chebyshev. Obviamente esto tiene una demostración algebraica que está en el material de estudio, la cual, en mi caso particular, no suelo evaluar puntualmente, porque es un desarrollo algebraico que responde a una expresión que es siempre así, o sea, no la inventamos nosotros y, bueno, la pueden visualizar en cualquier momento si lo necesitan efectivamente. La idea es conocer la aplicación de la desigualdad de Chebyshev. Es exclusivamente en aquellos casos en donde la distribución de probabilidad en la población o el comportamiento de la variable en la población es totalmente desconocido. Pero sí conocemos, tenemos que conocer el valor de la media y la varianza. Porque el cálculo de la probabilidad o cota de probabilidad se realiza utilizando el parámetro media y varianza. En consecuencia, entonces, plantea una desigualdad. Dice, si nosotros tomamos un punto arbitrario K en la distribución, un valor arbitrario dentro de los valores que la variable puede asumir, tomamos un valor arbitrario K y marcamos en torno a ese valor una distancia que la denominamos E, y a esa distancia se la sumamos a ese valor y se la restamos a ese valor. Entonces, si por ejemplo ese valor fuere 40, tomamos 40 más una distancia hacia la derecha y una distancia hacia la izquierda. El valor 2 no es lo que tenemos que considerar, es la distancia 2 veces la E hacia la izquierda y hacia la derecha, perdón, y el valor que tenemos acá va a ser el valor este que teníamos, que acá es una esperanza matemática, pero puede ser un valor arbitrario K, menos E y K más E. Entonces, esa es la definición original de la desigualdad de Chebyshev. La probabilidad de que el X menos K, que es el valor arbitrario, sea mayor que la distancia E, es menor o igual a la varianza sobre esa distancia E al cuadrado, más el cuadrado de la diferencia entre la media y ese valor K sobre la distancia al cuadrado. Esta fórmula de cálculo nos va a dar una cota de probabilidad. En este caso, estamos calculando la probabilidad de los extremos de la distribución, o sea, si se fijan, es la probabilidad de que la distancia sea mayor que E. Que la distancia sea mayor que E sería esta parte y esta parte de la distribución. Son áreas de la distribución hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, esa distancia que nosotros determinamos marca 2 puntos para los cuales se establece una cota de probabilidad, que en este caso que marcamos las colas de la distribución, es una cota mínima de probabilidad. Y cuando, porque va a ser menor o igual, es una cota máxima de probabilidad, cuando marcamos los extremos. Y cuando marcamos por complemento el área central, estamos en presencia de una cota mínima de probabilidad. Entonces decimos, si el valor K, vamos acá, planteada la situación, vuelvo a repetir, porque no sé si estuve clara. Marcamos un valor K aleatorio, cualquiera, dentro del recorrido de la variable. Y fijamos una distancia E a ese valor K. Entonces, la distancia X menos K va a ser determinada en términos de E. Entonces, si hablamos de mayor que E, estamos en las colas de la distribución. Y eso se resuelve como la varianza al cuadrado. ¿Qué se resuelve? Una cota de probabilidad.
que se determina como la varianza sobre la distancia e al cuadrado más el cuadrado de la diferencia entre la media y el valor k sobre esa distancia al cuadrado. Con esto entonces lo que hacemos es determinar una cota de probabilidad que en este caso es una cota máxima de probabilidad, porque va a ser la probabilidad menor o igual que ese valor. Y cuando buscamos el complemento, que es la probabilidad del área central, lo que tenemos es una cota mínima de probabilidad. ¿Qué significa cota máxima y cota mínima? Que no hay un valor exacto de probabilidad para la situación o área que estamos planteando. Por lo tanto, es un valor de probabilidad que puede ser menor o igual a esta cifra o mayor a esta cifra. Cuando se presenta la definición concreta de la desigualdad de Chebyshev, que es la fórmula que se obtiene a partir de las demostraciones algebraicas, es esto, pero, o sea, en función de un valor arbitrario k. Ahora empezamos a darle a k un determinado valor dentro de los valores o medidas que tiene la variable. Entonces tomamos la media. Cuando k es igual a la media, ¿qué va a pasar? K va a ser la media de la variable y la distancia entre la media y k va a ser 0, porque es la media menos la media. Por lo tanto, se anula este término y lo que nos queda es la probabilidad de que x menos la media sea mayor que un valor arbitrario e y menor o igual a la varianza sobre ese valor arbitrario e al cuadrado. Esto es lo que yo he mencionado como caso 1. O sea, después de la deducción algebraica de la fórmula del cálculo de las cotas de probabilidad por Chebyshev, tenemos en primera instancia el tema de la situación en que el valor arbitrario k sea la media. En ese caso, entonces, nos queda simplemente esta expresión para el cálculo. Y si acá, cuando estamos en la media o esperanza matemática de la variable, el complemento, o sea, el área que está ubicada en las colas de la distribución va a ser la varianza sobre e al cuadrado, y el complemento va a ser 1 menos la varianza sobre e al cuadrado. O sea, el complemento sería la cota de probabilidad para el área central. Entonces, aquí tenemos una cota máxima de probabilidad para calcular una probabilidad aproximada de los extremos de la distribución, y aquí tenemos una cota mínima de probabilidad para calcular la probabilidad correspondiente al área central de la distribución. Áreas que se determinan como distancias entre valor de la variable o la media y una distancia entre la variable y la media determinada por ese valor E. Ese valor E es un valor arbitrario, quiere decir que lo fijamos nosotros. Es una distancia que pretendemos determinar hacia la media, por ejemplo, en este caso. Cuando tenemos una situación en donde, además de tomar a k igual a la media, tomamos la distancia E como h veces la desviación estándar, donde h puede ser generalmente 1, 2, 3, 4, son los valores que habitualmente se utilizan. Los más comunes son 1, 2, 3. Entonces, tomamos acá como media, que es lo que hicimos en el caso 1, y la distancia E se determina como h veces desviación estándar, entonces esta E va a ser h veces desviación estándar. Si tomamos la expresión algebraica original y reemplazamos a E por h sigma, nos va a quedar sigma al cuadrado sobre h sigma al cuadrado. Distribuyendo el cuadrado en esta expresión del producto, nos va a quedar h cuadrado por sigma al cuadrado, donde nos quedaría directamente 1 sobre h cuadrado para calcular lo que sería la cota máxima de probabilidad en los extremos de la distribución. En los extremos de la distribución, el área ubicada en los extremos de la distribución va a tener una cota máxima de probabilidad equivalente a 1 sobre h al cuadrado, cuando esa distancia E se determina como h veces desviación estándar. Les comento que si h es igual a 1, nos queda 1, si el h es igual a 2,
nos queda un cuarto, y si H es igual a 3, nos queda un tercio, la cota máxima de probabilidad para medir el área fuera, o sea, el área de los extremos, a una distancia calculada respecto de la media, equivalente a H veces sigma. Bien. Aquí tenemos dos ejemplos intuitivos. Ustedes tienen las actividades que están en el aula, en el material de estudio, están resueltas las actividades, por lo tanto traten de resolverlas. No obstante, les comento que volvemos con la desigualdad de Chebyshev al final de la materia, cuando hayamos visto la unidad 6, y volvemos a retomar la desigualdad de Chebyshev, en cuyo caso la actividad práctica es más intensa y se realizan actividades diferentes con otro sentido que esto que tenemos acá, que son las más elementales. Aquí lo que tenemos es determinar la cota mínima de probabilidad de que una variable aleatoria cuya distribución de poblacional es desconocida diste de la media poblacional en más o menos 80 unidades. Esta distancia a la media de más o menos 80 unidades equivale al valor E, arbitrario, lo fijamos nosotros, sabiendo que la media es 200 y la desviación estándar 50. Entonces, vamos aquí y decimos, establecemos la función, tenemos una media de 200, una distancia arbitraria de menos 80, o sea, 200 menos 80 nos da 120, 200 más 80 nos da 280. Este es el límite inferior de este intervalo central, 120 y 280. Entonces, lo que nos pide a nosotros, bueno, el caso 3 no lo tomamos en cuenta. El caso 1 dice la cota mínima de probabilidad. La cota mínima es la medida de probabilidad del área central. O sea, la probabilidad, volviendo acá, de que X menos la media en valor absoluto sea mayor, volvemos a este, X menos la media en valor absoluto sea mayor que esa distancia E. En términos del problema, esto nos quedaría la probabilidad de que X menos la media, que es 200, en valor absoluto sea mayor a 80. Bueno, esto lo obtenemos con una cifra, una cota una cota mínima de probabilidad. Un poquito. El área central sería 1 menos, a ver a dónde está, no está en ningún lado, el 1 menos acá. El área central sería 1 menos la varianza sobre el error al cuadrado. Entonces, la probabilidad de que la distancia entre la variable y la media, que es 200, sea menor o igual que 80, va a ser mayor que 1 menos la varianza de X sobre E al cuadrado. En este caso, la varianza de X, 50 al cuadrado, sobre el error, el E al cuadrado, que es 80 al cuadrado. ¿Por qué decimos que es esta la que corresponde a la cota mínima? Porque cota mínima sería mayor que, o sea, el valor que obtengo es el mínimo valor de probabilidad que puede asumir en esa situación. Volviendo a la solución, nos dice que 1 menos la varianza sobre E al cuadrado, la varianza es 50 al cuadrado, sobre E al cuadrado es 80 al cuadrado, 50 al cuadrado sobre 80 al cuadrado, 1 menos esa expresión nos da 0,60. ¿Qué quiere decir? 0,61. O sea, hay una cota mínima de probabilidad, que la probabilidad de que la distancia a la media sea menor a 80, la distancia a la media sea menor a 80, es como mínimo 0,61. O sea, puede ser 0,61, 0,62, 0,70, 0,80, hasta 1. Es cota mínima, no es probabilidad exacta. Después nos dice, en el punto 2, determinar la cota mínima de probabilidad de que una variable aleatoria cuya distribución poblacional es desconocida, diste de la media poblacional en más o menos 2 sigma de unidades, sabiendo que la media es 200 y la desviación estándar es 50. Aquí establece la distancia E como más o menos 2 veces la desviación estándar. Entonces, cuando nos vamos aquí,
más o menos 2 veces la desviación estándar, estamos en la situación en que h es igual a 2. Por lo tanto, calcular, no sé si dice cota mínima, si cota mínima vuelve a la misma probabilidad, calcular la probabilidad de que nos encontremos en el área central, la probabilidad de que nos encontremos en el área central, la probabilidad de que x menos mu sea menor, no, mayor. El que nos encontremos menor que 2 sigma va a ser 1 menos, mayor que 1 menos 1 sobre h al cuadrado. 1 menos 1 sobre h al cuadrado. Vamos acá a la solución, 1 menos 1 sobre h al cuadrado equivale a 0,75, porque 1 sobre h al cuadrado es un cuarto, por lo tanto, porque h es 2, entonces un cuarto, 1 menos un cuarto, 3 cuartos, 0,75. Vuelvo a la interpretación, implica que esta es la mínima probabilidad de que la distancia a la media sea menor o igual a 2 veces 50, o sea que la distancia a la media sea menor o igual a 100. Entonces estamos diciendo, la probabilidad, la cota mínima de probabilidad de que la distancia a la media sea menor o igual a 2 veces 50, que sería menor o igual a 100. Bueno, este caso 3, que no lo he retirado, pero se refiere a la aplicación de la desigualdad de Chebyshev en el caso de media muestral, que lo vamos a ver en la unidad 6. O sea que obvio en este caso 3, olvidé sacarlo, saqué acá el caso, no el planteo del caso, pero cuando veamos la unidad 6, volvemos sobre desigualdad de Chebyshev y ya de una forma más intensa vamos a desarrollar ejercicios, actividades y aplicaciones que son útiles en la materia de estadística 2, porque ya comenzaríamos con inferencia estadística en sus conceptos iniciales. Bien, esto es lo que concierne a la desigualdad de Chebyshev. No les pido más que esto, simplemente conocer la fórmula, tener una idea de... A ver cómo podemos hacer acá. Bien. Comencemos con... Ahí está. Bien, entonces vamos a ver un poquito lo que sería, primero, antes que nada, quisiera leer un poquito las dudas que tengan sobre desigualdad de Chebyshev y continuamos lo que sería el tema de la unidad 6, el primer tema que es el modelo binomial, bipuntual, etc. Bien. A ver, por acá empezamos, sigma es desviación estándar. Sigma es desviación estándar cuando es sigma al cuadrado es varianza. Si está al cuadrado es varianza, bien, se contestaron. Si no es varianza, bueno. X es la suma de todos los valores de la variable. No, X es un valor de la variable. Un valor de la variable. X representa a la variable, no a la suma. Es la variable. No hace falta que la tenga. Es necesario conocer, si es una duda, es necesario conocer la media y la varianza. Es necesario conocer la media y la varianza. Sigma es desviación estándar, sigma cuadrado es varianza. Por eso no tenés una probabilidad exacta, bien. Se calcula un intervalo en base a una distancia al punto seleccionado, que en este caso es la media, y esa distancia se determina como una cifra E, que simbolizamos por la letra E, que es una distancia arbitraria, un valor arbitrario que le establecemos como distancia a la media. ¿Qué significa el 2 del primer gráfico? No, el 2 del primer gráfico significa que esa distancia al final va a estar determinada como 2 veces el valor E. Si nosotros queremos calcular cuánto hay entre el límite inferior y el límite superior de ese intervalo que fijamos en el área central, es 2 veces E.
A eso se refiere. ¿Cómo sabemos qué fórmula usar? Bueno, según cómo establezca. Primero, cuando hace referencia a cota mínima es el área central. Cuando hace referencia a cota máxima es los extremos de la distribución. Y si no, tenemos que ver si nos dice que pretendemos determinar la probabilidad de que la variable diste a lo sumo en un valor E, como máximo en un valor E, o más de ese valor E. Menos del valor E o más del valor E. Menos del valor E es área central. Más del valor E es extremos. Los extremos es varianza sobre error al cuadrado. El área central es el complemento. 1 menos varianza sobre E al cuadrado. ¿Qué es cota mínima y cota máxima? Cota significa un valor mínimo de probabilidad cuando es cota mínima y máxima significa un valor máximo de probabilidad cuando es cota máxima. Bien, ¿quieren que comencemos? Comenzamos un poquito a charlar sobre lo que sería la variable, lo que serían los modelos de probabilidad. A ver si vamos a trabajar un poquito en esto, los modelos de probabilidad para las variables aleatorias, modelos de probabilidad. Bueno, aquí comenzamos con un tema que es muy importante. Vayan pensando en el segundo parcial, lo que vimos en la unidad 4, que es variables aleatorias, discretas y continuas, esperanza, varianza, propiedades, tiene una gama de actividades que tienen mucho que ver con lo que vimos anteriormente en las descriptivas. O sea, aplicación de propiedades, cálculo de esperanza, varianza, desviaciones estándar, coeficientes de variación. Había un error en el ejercicio, en el último ejercicio que dimos en la clase pasada, que se los corregí y está en lo que hace a la diapositiva nueva que cargué, que está la diapositiva corregida. Así ustedes pueden ver el error en el cálculo de la varianza. Allí hay un pequeño error en el cálculo de la varianza. Es importante que lo vean para que se saquen la duda del cálculo de la varianza porque no les va a dar idea. Bueno, en lo que hace a lo que vimos anteriormente es todo muy aplicable o coincide un poco con las aplicaciones que vimos en la parte descriptiva. Ahora comenzamos con el cálculo de probabilidades en situaciones particulares. Los modelos de probabilidad se refieren a aquellas funciones matemáticas que permiten calcular probabilidades asociadas a valores de variables aleatorias que reúnen determinadas características. O sea, en cuanto al experimento a que se refieren. Se define un experimento, una forma de extracción sobre una determinada población, el tipo de variable, si es una variable discreta o continua. Todos esos elementos determinan qué modelo o función de probabilidad vamos a utilizar para asignar las probabilidades o calcular las probabilidades vinculadas a esas variables aleatorias. Entonces, primero, recordemos que las variables son discretas o continuas, según sea una variable cuantitativa, puede ser discreta o continua. Esa variable cuantitativa discreta o continua va a ser tratada de acuerdo al modelo de probabilidad que corresponda en función de cuál es el experimento. Pero los modelos de probabilidad se dividen en modelos para variables discretas y modelos para variables continuas. Entonces tenemos, si una variable es discreta y responde a un modelo de probabilidad específico, puede ser tratada mediante una binomial, una Poisson o una hipergeométrica. Si la variable es de naturaleza continua, será tratada con una distribución de probabilidad normal o exponencial, según el caso, según el comportamiento de la variable, y digamos que estas son las que nosotros trabajamos en la materia de acuerdo al programa. Hay otros modelos de probabilidad para otro tipo de variables que reúnen determinadas características o particularidades. Entonces vamos a ver en cada uno de estos casos una situación en la cual vamos a tener determinadas características preestablecidas y vamos a aplicar ese modelo de probabilidad para calcular probabilidades asociadas a esas variables. ¿Cómo vamos a calcular las probabilidades?
podemos aplicar la función de probabilidad, fundamentalmente en el caso discreto, o bien de lo contrario podemos trabajar con, que es lo que más vamos a hacer, trabajar con el aplicativo, un aplicativo que es funciones de probabilidad, que ya se los voy a mostrar, que les permite, que lo pueden bajar en el celular y permite calcular las probabilidades, o bien de lo contrario usando Infostar. Tanto para la discreta como para la continua vamos a trabajar de ese modo, para el cálculo de las probabilidades, pero lo importante es identificar las características de cada uno de los experimentos y distribuciones para llevar adelante el análisis. Bueno, nosotros hemos trabajado elaborando videos de cada una de estas distribuciones, los profesores de las distintas divisiones. En mi caso, yo trabajé bipuntual y binomial. Bipuntual acá no se las menciono, que es una distribución de probabilidad poblacional que se refiere al puntapié inicial, tanto sea de una binomial como de una hipergeométrica. Es un tipo de población que la defino dentro de las características de la binomial, pero que a su vez define una distribución de probabilidad específica para esa población. Entonces, en lo que hace a binomial, vamos a comenzar con la distribución de probabilidad binomial. Se trata de un experimento realizado sobre una población binaria o dicotómica, finita o infinita. Esto de la población binaria o dicotómica es lo que hace referencia a una variable en una población que tiene distribución de probabilidad Bernoulli o bipuntual. La distribución bipuntual es una distribución de probabilidad que se refiere a una variable que surge de un experimento que consiste en tomar una población binaria o dicotómica, que sería una población que está dividida en dos categorías. Por ejemplo, se toma una población donde están los fumadores y no fumadores. O bien se la divide a la población entre los que eligen el partido A y los que eligen el partido B. O se divide la población por una característica que son los que son profesionales y los que no son profesionales. Entonces, en ese sentido, se ha dividido a la población en dos categorías que son mutuamente excluyentes. Esa población responde a una cantidad de elementos n mayúscula, que puede ser conocida o no, esa cantidad de elementos de la población. Si de esa población extraemos aleatoriamente un solo individuo, ustedes ya saben que ese individuo puede ser o una categoría o la otra categoría. A una de las dos categorías le llamamos éxito, que es la que vamos a estudiar, y la otra categoría, por oposición a la expresión de éxito, sería fracaso. Entonces, al tomar un elemento aleatoriamente, esa variable cantidad de éxitos va a asumir el valor 1 si es un éxito o 0 si es un fracaso. Entonces, la variable X en la población dicotómica asume solamente valor 0 o 1. La población dicotómica tiene dos categorías, a una la llamamos éxito y a la otra la llamamos fracaso, y en ese sentido, la distribución de probabilidad que surge para esa variable X, que solo asume el valor 0 o 1, es una distribución bipuntual. Bueno, esto está desarrollado y explicado totalmente en el video, y la diapositiva también se encuentra en donde está la carpeta donde se cargaron las diapositivas que dan respaldo a los videos que se han grabado. De modo que esto lo tienen todo desarrollado. Entonces vamos a la binomial. Cuando surge una población binaria o dicotómica, sobre esa población se realizan extracciones o pruebas sucesivas con reposición. Extracciones o pruebas sucesivas con reposición, o sea que la cantidad de pruebas es n, tamaño de la muestra. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de una distribución de probabilidad binomial, la cantidad de pruebas o extracciones sucesivas que se realizan son n mayor que 1. Porque si fuera 1, estoy en la distribución bipuntual. Entonces, hacemos pruebas sucesivas o extracciones sucesivas para n mayor que 1. O sea, extraigo 2 elementos, 3 elementos, 4, 5, hasta n minúscula, que es el tamaño de la muestra en el experimento aleatorio de extraer
sucesivamente elementos de esa población. Pero la particularidad es que es con reposición. Recuerden el caso de extracciones sucesivas con reposición en la unidad de probabilidad. ¿A qué hacía referencia? A que los eventos en cada una de las extracciones son independientes. Entonces, cuando trabajamos con reposición en extracciones sucesivas o pruebas sucesivas, los eventos son independientes. Quiere decir que en cada una de las extracciones tenemos eventos independientes. Al ser binaria se compone de dos categorías definidas como éxito y fracaso, que es lo que dije anteriormente, categorías excluyentes, donde el éxito se refiere al aspecto que se investiga. Al trabajar con reposición, los eventos en cada prueba son independientes y las probabilidades del éxito es constante, al igual que la probabilidad del complemento, que es el fracaso. La probabilidad del éxito la simbolizamos como P, y la probabilidad del fracaso la simbolizamos como su complemento 1 menos P. La probabilidad del éxito es la probabilidad del éxito en la población binaria. Por lo tanto, va a ser la cantidad de éxitos que haya en la población sobre n, o el porcentaje de éxitos de la población, si no conocemos el tamaño de n. Y el complemento va a ser el porcentaje de fracasos en la población, o la cantidad de fracasos de la población sobre el tamaño de la población. Con esto, entonces, nos vamos a la muestra y decimos, se define una variable cantidad de éxitos en la muestra. Esa variable X, con todas estas características, es una variable binomial. Al ser una variable binomial, va a tener una función de probabilidad que va a permitir asociarle probabilidades a X. Esa función de probabilidad son las combinaciones de n elementos tomados en X, combinaciones de n en X, la probabilidad P elevado a la X por 1 menos P o Q elevado a la n menos X. Esa función de probabilidad es la que le permite atribuir probabilidades a la variable X. Es la función de cuantía para esta variable X que tiene distribución binomial. Los parámetros de la distribución son la esperanza matemática, que es igual a n por p, o sea, el tamaño de la muestra por la probabilidad del éxito. Y la varianza de la variable aleatoria binomial es np por 1 menos p o q, o sea, equivale a la varianza de la variable binomial, tamaño de la muestra, por probabilidad del éxito, por su complemento, probabilidad del fracaso. La probabilidad de que x sea menor o igual que x sub k es lo que se refiere a la función de acumulación. Y la función de acumulación va a ser la suma de las probabilidades para i, que va de 1 a k, de las combinaciones de n en x sub i por p a la x sub i por 1 menos p a la n menos x sub i. En definitiva, va a ser la suma de las probabilidades asociadas a todos los valores de la variable x hasta el valor késimo, al valor que queremos acumular. Bueno, esta función de probabilidad reúne las características de una función de probabilidad o función de cuantía, de modo tal que la suma de todas las probabilidades debe dar 0 y la probabilidad es un valor comprendido entre 0 y 1. Y aquí las características que tiene la función de acumulación. La probabilidad acumulada para valores menores de x, el primer valor de la variable va a ser 0, la probabilidad acumulada para el valor superior al máximo valor que asume la variable va a ser 1, y la probabilidad para la función de acumulación es una función creciente. Por lo tanto, es una probabilidad que va acumulando, va creciendo en la medida que van aumentando los valores de x. Bien. Nosotros cuando queremos hacer el cálculo de las probabilidades, utilizaremos Infostat o el aplicativo, como les mencionaba. En Infostat tenemos, en estadísticas, tenemos probabilidades y cuantiles, hacemos clic en probabilidades y cuantiles y aparece esta ventana donde tenemos el calculador de probabilidades y cuantiles. Entonces, según cuál sea la distribución que nosotros querramos trabajar, en este caso es la distribución binomial, tenemos que establecer las probabilidades mediante la aplicación de esto. Entonces hacemos el valor de x, asignamos el valor de x, ponemos los parámetros y calculamos probabilidades. Esto está determinado para la normal, pero si utilizamos la binomial,
nos va a aparecer acá el valor de N y P, y el valor de X es el valor de la variable para el cual vamos a calcular. Fíjense qué probabilidades. La probabilidad de que X sea menor o igual a un valor, la probabilidad de que X sea mayor y la probabilidad de que X sea igual al valor particular X que colocamos acá. Bueno, eso vamos a hacerlo con la función, con el InfoStat. También podemos usar el aplicativo. Ya nos vamos a ir a un ejemplo en el cual utilizamos aplicativos de InfoStat. Ya les voy a mostrar. Acá nos dice, consideremos una caja que contiene 5 bolillas rojas y 4 verdes. Este ejemplo trata de explicar el sentido del experimento bipuntual. Tomamos una caja que tiene 5 bolillas rojas, tenemos 4 bolillas verdes, y hacemos una extracción de 3 bolillas con reposición. Entonces, cuando trabajamos con reposición, lo que ocurre es que todas las bolillas que salen ingresan a la caja nuevamente, y lo que tenemos en esta situación es que siempre la caja original tiene 9 bolillas. Quiere decir esto que el espacio probabilístico se mantiene constante con las 9 bolillas, y en cada extracción la probabilidad de que salga una verde es una probabilidad de 4 sobre 9, la probabilidad de que salga otra verde es 4 sobre 9, y la probabilidad de que salga una roja es 5 sobre 9. Lo que significa que las probabilidades son constantes porque la cantidad de eventos del espacio probabilístico, que es el que contiene todas las bolillas, se mantiene constante. Seguimos manteniendo 5 rojas y 4 verdes. El espacio probabilístico sería formado por el hecho de que salgan 3 verdes, 2 verdes y una roja, en ese orden, y dos rojas, 3 verdes, una roja, o sea, 0 roja, una roja, 2 rojas, acá un pequeño error pero está corregido ya, y 3 rojas. ¿Cuál es la distribución de probabilidad de la variable aleatoria X? Cantidad de bolillas rojas que surgen al extraer aleatoriamente 3 bolillas. La distribución de probabilidad es esto. X asume los valores 0, 1, 2, 3. Para cada uno de esos valores hay una determinada probabilidad asociada. Esto es la distribución de probabilidad de la variable X. Cantidad de bolillas rojas que se obtienen al extraer aleatoriamente 3 bolillas de la caja que contenía bolillas verdes y rojas. Entonces puede ocurrir que tengamos 0 roja y la probabilidad asociada a ese evento de que las 3 sean verdes, 0,09. Intuitivamente estas probabilidades provienen de esta situación. Si nosotros hacemos X igual a 0, vamos a tener la probabilidad de que las 3 sean verdes, va a ser verde la primera, verde la segunda y verde la tercera. La probabilidad es Q, o sea que sería Q el equivalente a 4 novenos. 4 novenos por 4 novenos por 4 novenos nos da 0,09. ¿Por qué decimos que la probabilidad de que sea verde y que sea verde y que sea verde es igual al producto de las probabilidades? Primero porque los eventos son independientes y estamos en el cálculo de la probabilidad de la intersección de eventos independientes, en donde la probabilidad de la intersección de eventos independientes es igual al producto de las probabilidades individuales. En el caso de que X sea 1, o sea, que tengamos una bolilla roja, la situación es la siguiente. Tenemos roja, verde, verde, pero ocurre, o sea, que calculamos esta probabilidad de la intersección como la probabilidad de que sea roja, por la probabilidad de que sea verde, por la probabilidad de que sea verde, lo que nos da 0,11. Pero ocurre que si nosotros consideramos el hecho de que tengamos una roja, vamos a tener que las 2 primeras sean verde y la tercera sea roja, que la primera sea verde y la segunda roja y la tercera verde, y que la primera sea roja, la segunda verde y la tercera verde. Esa situación hace de que no tengamos un solo resultado, sino 3 resultados posibles. Esos 3 resultados posibles multiplicados por la probabilidad de 0,11 nos da 0,33. Esos 3 resultados posibles son las combinaciones de 5 elementos, combinaciones de 2 elementos tomados de a 3.
las combinaciones de rojo-verde tomados de a 3 elementos. Entonces, combinaciones de 2 tomados de a 3. Entonces, cuando nos vamos acá, tomamos las combinaciones de n, que son, 3 tomados de 2, combinaciones de n, que son 3, tomadas de a 2, que es x. Entonces nos vamos acá, combinaciones de 3 tomados de 2, equivale a 3 factorial sobre 2 factorial por 1 factorial, lo que es 3. El resultado de esa expresión es 3. Entonces sería, si aplicaríamos la fórmula, serían combinaciones de 3 elementos tomados de a 2, que son el rojo y el verde, y P, que es la probabilidad de que sea roja, que es 5 sobre 9 elevado a la 1. A ver, combinaciones de 3 elementos tomados de 1, porque 1 es X. Combinaciones de 3 elementos tomados de 1 por 5 novenos elevado a la 1 por 4 novenos elevado a la 2, que es lo que nos quedaría. Eso sería en este caso. Bien, este ejemplo está desarrollado total y absolutamente con la aplicación de la función de probabilidad y demás elementos en lo que sería el video que se ha grabado dentro de los videos de clase para cada uno de los temas de la unidad. Entonces, fíjense, en el video está totalmente desarrollado y en ese video se ha explicado la utilización de la función de probabilidad y los resultados posibles. Está más detallado que en este ejercicio. Simplemente quería mostrarles que en forma intuitiva lo que estamos resolviendo es las probabilidades de este espacio probabilístico, aplicando lo que ya sabemos de la probabilidad de intersección de eventos independientes, pero que después eso deriva en la fórmula de cálculo que está establecida para la función de probabilidad binomial. Si ustedes miran el apunte de teórico, el material teórico que tienen establecido en el aula virtual, el material general, allí se desarrolla la función de probabilidad para el caso en que se establece como condición de que la suma de todas las probabilidades sea igual a 1. Es un desarrollo algebraico en el cual se comprueba que esta función de probabilidad cumple con ese requisito, por lo tanto, si la suma de las probabilidades da igual a 1, es una función de probabilidad como tal, o sea, una función de cuantía. Esa deducción algebraica, al igual que la deducción algebraica de la esperanza, la varianza de la variable aleatoria bipuntual, todos esos temas están desarrollados en ese material y también en el video que se ha grabado. Bueno, no vamos a entrar hoy en hipergeométrica. Lo que vamos a hacer, o lo que les quería mostrar también hoy, es la utilización de los elementos para el cálculo de las probabilidades. Por ejemplo, en el caso de binomial. Una de las formas de trabajar es con el aplicativo. Ustedes, este aplicativo de este autor, Bognar, lo pueden bajar de la web y tenerlo en su celular, incluso, o en la computadora. Este aplicativo se llama función de probabilidad y les permite seleccionar la distribución. Entonces, haciéndole clic acá, van a tener un listado de distribuciones, dentro de las cuales van a tener la binomial, la Poisson, la normal, etc. Cuando nosotros hemos entrado en la binomial, ¿ven? Encontramos esto, X se distribuye binomial en P. Entonces acá le ponemos el valor de N, la probabilidad P, el valor de X que pretendemos trabajar, y nos puede otorgar la probabilidad de que X sea igual a un valor particular, que X sea menor o igual a un valor particular, o que X sea mayor o igual a un valor particular. Entonces, por ejemplo, con la probabilidad del éxito de 0,4, o sea, tenemos P igual a 0,4. Si buscamos la probabilidad de la ocurrencia de 6 éxitos, o sea que X sea igual a 6, en una muestra de tamaño 12, en un muestreo de tamaño 12, trabajando con reposición, entonces nos encontramos que la probabilidad de que X sea igual a 6, buscando acá X igual a 6, nos va a dar esa probabilidad. Si buscamos, habiéndole puesto el 6, buscamos la de que sea menor o igual que 6, nos va a dar esa probabilidad, y si aplicamos esto, va a ser mayor o igual que 6.
Entonces con eso vamos a poder calcular las 3 probabilidades simplemente con colocar el tamaño de la muestra, la probabilidad del éxito y el valor 6. Si buscáramos resolverlo con la fórmula, serían las combinaciones de 12 tomadas de 6, P04 elevado a la 6 por 0,6 elevado a la 6. Entonces, en esa fórmula sería la obtención de la probabilidad de que x sea igual a 6. Pero con el aplicativo lo obtenemos directamente. Entonces nos dice, la probabilidad de que x sea igual a 6 es 0,1765. Aquí oprimimos x igual a 6, entonces ese resultado de esta expresión es 0,1765. Luego, si hacemos el cálculo para las otras, aquí cambiamos esto por mayor o igual o menor o igual, obtenemos la probabilidad acumulada o desacumulada. Fíjense que cuando nos da la probabilidad, nos muestra un grafiquito en donde muestra el área de probabilidad que estamos encontrando. Estamos encontrando la probabilidad puntual de que x sea igual a 6, y si fuere menor o igual que 6, nos daría en rosa toda esta parte, y si fuere mayor o igual que 6, daría en rosa toda esta parte. Bien, otro aspecto que tiene son las fórmulas. O sea, dentro de acá, fórmulas y momentos. Los momentos son los esperanza y varianza. Las fórmulas son las fórmulas de cálculo para las probabilidades. Aquí tenemos la función de probabilidad en las distintas situaciones, la esperanza y la varianza. Bien. Y les da específicamente el valor de la esperanza matemática para este caso, que era n por p, la media n por p, teníamos 12 y p 0,40 y 12. Entonces aquí tenemos 0,4 por 12, es 4,8, la varianza es 0,4 por 12, 12 por 0,4 por 0,6, aquí 12 por 0,4, 12 por 0,4 por 0,6, y acá la desviación estándar como la raíz cuadrada de la variable. Todos esos elementos nos provee el aplicativo. Bueno, esto es binomial con n de 15, otro cálculo de probabilidades, y acá tienen otro cálculo de probabilidades. Lo que quería mostrarles, a ver, sí. Todo esto es con el aplicativo. Bueno, con Infostar ocurre exactamente lo mismo. Ustedes pueden trabajar en esta diapositiva, tienen varios cálculos de probabilidades, menos e igual. Acá tenemos la probabilidad igual y acá tenemos probabilidad para x igual a 5 y otras probabilidades. Lo que estamos observando en este caso, acá nos dice que, a ver si lo podemos, desde la diapositiva acá. Acá habíamos quedado. Lo que observamos en este caso es cómo cambia la distribución, el formato, la forma específica de la distribución en cuanto a la asimetría, cuando la probabilidad del éxito es menor a 0,50, como este caso que es 0,10, la asimetría de la distribución es derecha. Cuando la probabilidad del éxito es exactamente 0,50, la distribución es perfectamente simétrica. Y lo otro que observamos es que cuando la probabilidad del éxito supera 0,50, mientras más cercano está a 1 la probabilidad, es más asimétrica izquierda. Entonces, para valores de la probabilidad del éxito mayores a 0,5, la distribución es asimétrica izquierda. Para valores de la probabilidad del éxito equivalente a 0,5, la distribución es simétrica. Y para valores de probabilidad del éxito menores a 0,5, la distribución es asimétrica derecha. Esa es una característica que tiene la distribución de probabilidad binomial. Bien. Si utilizan Infostar, todas estas probabilidades las pueden calcular directamente mediante Infostar. En el cálculo de Infostar, como les decía anteriormente, ustedes tienen en la expresión de Infostar,
Fíjense, en probabilidades y cuantiles van a esta pantalla de cálculo de probabilidades para distintos tipos de distribución. Oprimiendo binomial, aparecerán los, binomial tenemos acá, aparecerán los elementos que la caracterizan, que son el tamaño de la muestra y la probabilidad del éxito. Eso va a aparecer acá. Acá ponen el valor de X y nuevamente, en forma directa, tienen la probabilidad de que X sea igual a ese valor que pusieron acá, o que sea menor o igual o que sea mayor.